Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras que nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla del ayuno cristiano. Nos presenta dos situaciones distintas en los discípulos del Señor. La situación de aquellos días antes de su pasión y muerte, días en los que aquellos discípulos tenían la alegría de escuchar la voz del Señor, de ver su rostro y aprender directamente de sus palabras y de sus milagros. Esos días no fueron días de ayuno, no fueron días de tristeza ni de luto, sino de profunda alegría. Y en esa alegría de ese momento no cabía el ayuno. Pero el Señor les anuncia que llegarán días en que les quitarán al esposo y entonces ayunarán. Los padres de la Iglesia nos indican que esos días son tanto los días de la pasión y muerte del Señor, días de tristeza sin duda, pero también nos recuerdan un ayuno muy distinto, que es el ayuno propio de quien, lleno de gozo por la resurrección y la ascensión del Señor, es capaz de dejar a un lado el alimento para dedicarse con mayor intensidad al gozo de la contemplación. La Iglesia nos invita en esos días de Cuaresma a caminar con humildad por el camino del ayuno cristiano. Habrá a quienes les resulte triste o tal vez difícil ayunar de algún alimento, y tal vez intenten ayunar de aquello que no les ayude a crecer en intimidad con Dios. Habrá quien cuide estos días de compartir con más atención sus alimentos con aquellos que pasan necesidad. Habrá otros que tal vez hayan encontrado el consuelo de comer lo necesario por amor a Dios, de vivir más unidos a la oración con Cristo en el desierto, tener hambre de Cristo en la Eucaristía, hambre de atender a los sufrimientos del prójimo, hambre que solo Dios puede saciar en quien ayuna por amor a Dios y no meramente por una formalidad. Queridos hermanos, sea cual sea nuestro estado en este momento, cuidemos el ayuno y la penitencia de este tiempo especial. Busquemos el sentido cristiano de nuestra Cuaresma para que podamos prepararnos para los misterios de la Semana Santa que se aproxima y que nuestra alegría en la resurrección sea completa. Que así sea. Hermanas y hermanos, en este viernes de ceniza, ayuno es la palabra central de la palabra de Dios. El ayuno es uno de los medios especiales, junto con la oración y las obras de caridad, que nos pueden ayudar a la conversión del corazón en esta Cuaresma que acabamos de comenzar. En la primera lectura, el profeta Isaías denuncia enérgicamente con qué hipocresía el pueblo está ejerciendo la práctica del ayuno, pues lo llevan a cabo con meros formalismos exteriores vacíos de sentido y de verdadero espíritu de piedad. Es claro que toda práctica de penitencia debe tener como fin la caridad, el amor al prójimo. Esto es lo que realmente agrada a Dios, que amemos a nuestros hermanos. Esta palabra también nos interpela a nosotros. El ayuno cuaresmal debe ir unido a la caridad y a la justicia entendida como misericordia. Precisamente el profeta Isaías, después de denunciar al pueblo su gran hipocresía, le dice claramente cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios, que no es otro que practicar las obras de misericordia para con el prójimo. ¿Cuántas veces nuestro egoísmo y el ponernos en el centro nos lleva a olvidarnos de las necesidades de nuestros hermanos? De nada sirve imponerse privaciones corporales si después somos incapaces de renunciar
a nuestros propios intereses en favor de los demás. Como bien refleja esta lectura, el camino de la Cuaresma es doble, con Dios y con el prójimo. Nuestra conversión interior se notará no en nuestras palabras o ritos externos, sino en nuestras obras. Muchas normas, hasta 613, prescribía la ley judía a sus creyentes, entre otras el ayuno, como acabamos de ver en la primera lectura de Isaías. Nosotros, los cristianos, tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la Iglesia, más unas cuantas normas más, como el ayuno cuaresmal. Jesús resume todo lo que nos manda en el amor a Dios y al prójimo, por lo que el criterio del actuar cristiano es bien claro. Todo lo que favorezca amar a Dios y al prójimo será bueno, será cristiano. Todo lo que vaya en contra del amor a Dios y al prójimo será malo, no será cristiano. No se trata de relativizar el ayuno o restarle valor. Se trata de darle sentido desde el auténtico amor a Dios y al prójimo. En tiempos de Jesús, el ayuno estaba centrado en la comida, escasa en general. Había que privarse de pequeñas cosas o caprichos comestibles para educar la voluntad y ofrecer su esfuerzo al Señor como símbolo de agrado, pero a sabiendas de que el ayuno que pedía el Señor, Jesús lo recuerda a menudo, es lo que ya desde el profeta Isaías se les venía diciendo. Todo aquello que supusiera una relación más sincera, justa, pacífica y cordial con los demás. ¿Cuáles serían en la actualidad nuestros ayunos necesarios? Ayunar de tanto celular y redes sociales, ayunar de tantas horas de televisión, ayunar de tantas dependencias tecnológicas, ayunar de esas obsesiones por el correo electrónico, por la avidez de noticias repetitivas fraudulentas, ayunar de tantos encuentros banales, ayunar de pequeños caprichos como si se nos fuera la vida en ello, ayunar de gastos superfluos y de la adquisición de cosas innecesarias. No ayunar de generosidad con los demás, no ayunar de ratos dedicados a la oración o lectura meditativa, no ayunar de visitar a alguien que vive en soledad, no ayunar de compartir bienes y limosnas en silencio que ayuden a otros, no ayunar de una cara más alegre y unas actitudes más esperanzadas y optimistas, no ayunar de buscar momentos de silencio y paz redundará en beneficio de los más cercanos. No ayunar en los deseos de búsqueda y encuentro con Dios, no ayunar del pan de la Eucaristía. En esta Cuaresma, pidamos al Señor que nos ayude a buscar un sentido más profundo al ayuno y que éste nos lleve a hacer la vida más agradable a los demás. Que Dios les bendiga y les proteja.